Patricio, qué gusto saludarle. Primero, gracias por estar en nuestro medio de comunicación. Hay alcaldes como el nuestro, el de la ciudad de Ibarra, el señor ingeniero Álvaro Castillo, que señala que esta es una reforma que va a permitir y justamente cumplir con esa normativa del 30-70. Y él señala que está de acuerdo, pero hay prefectos y hay alcaldes que señalan que no es así. ¿Cuál es su criterio? Bienvenido, buenos días. Gracias, Leonardo, por la invitación. Buenos días a la ciudadanía también de acá, de la provincia de Imbabura y del norte del país. Yo creo que deberíamos enmarcar esta conversación, este debate, en función de dos principios. Uno, el tema de la eficiencia en la administración pública, en el manejo de los recursos, y dos, el tema de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. A ver, empecemos por ese tema, Patricio. El momento que se toma por parte de la Asamblea y del Gobierno analizar y con esta reforma, ¿se pierde la autonomía? Desde luego, y voy a demostrar un poco este tema, ¿no? Primero, como tú lo dijiste, en la Constitución ya está establecido que en este caso los gobiernos locales deben cumplir con la regla fiscal, porque así se llama de 70-30. ¿A qué se refiere esto? 70% va al tema de inversión y 30% tendría que ir al gasto corriente. Gasto corriente implica todos los gastos de operación, digamos, generales que se hacen en los gobiernos locales, que tienen que ver con básicamente con sueldos y salarios, y 70% con lo que es inversión que está relacionada con las competencias que tienen de manera exclusiva cada uno de los gobiernos locales. Lo que le da el COTAD. Lo que le da, ¿no es cierto? Sin embargo, esta regla fiscal está dirigida para los recursos que obtienen los gobiernos locales del presupuesto general del Estado. Hoy no es así con la reforma. Claro, con la reforma lo que se amplía. Es decir, también le exige a los gobiernos locales que los ingresos que los generan propios, por recursos propios también entren dentro de esta regla fiscal. Y cuando les exige esta forma, obviamente están rompiendo con la autonomía de los gobiernos locales, que les permite a ellos decidir hacia dónde se tienen que ir este tipo de recursos. Sin embargo, aquí también hay un problema que se va derivando de este asunto. ¿Cuál es? Que muchos de esos recursos, por ejemplo, están destinados para recolección de basura, están destinados para asuntos de transportación escolar, están destinados para atención médica, están destinados para atención de adultos mayores, están destinados para mujeres embarazadas, niños, etcétera, que son beneficiarios de ciertos programas que están financiados con este tipo de recursos. El momento en que se aplica esta regla fiscal, todos estos recursos que llaman de inversión social pasarían al 30%, es decir, a gasto corriente, y por lo tanto se dejaría de invertir en estos programas sociales. Voy a poner ejemplos prácticos para que la gente pueda comprender la dimensión y el impacto que se genera con la ciudadanía. Por ejemplo, muchos de los niños que están en los sectores rurales en educación, ¿no es cierto?, están alejados de las unidades educativas. Así es. Y parte de estos recursos los financian a través de convenios los municipios. Entonces, se paga el tema del servicio de transporte para que los niños puedan asistir a las unidades escolares. Ahora, aquí hay controversias por parte de ciertas autoridades. Son competencias concurrentes, no es competencia específica de la municipalidad. Y allí es que se tendría que coordinar con el mismo, en este caso de educación, con el mismo Ministerio de Educación y con las autoridades de esta área para poder cumplir con esta meta. Claro. Yo conozco también el tema de educación porque fui asesor del ministro de Educación en su momento, ¿no? Y obvio, el Ministerio de Educación no tiene recursos para eso, y son millones de dólares que deberían destinarse para este tipo de cosas. Este tipo de más que te digo de servicios para la comunidad, entonces se articula con los gobiernos locales para que ellos puedan colaborar, porque son obviamente problemáticas locales, que son obviamente cada una específica y diferente, y que tienen rubros también diferenciados. ¿Qué va a pasar cuando los gobiernos locales ya no entren dentro de esta regla fiscal y se elimine este tipo de recursos? Es decir, no entran en la 70-30, tendrán que eliminar los gobiernos locales. Es decir, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Entonces, muchos de los niños van a dejar de asistir. Mire, el nivel de escolaridad en el Ecuador es bajo todavía a nivel de América Latina. Ha habido mucha deserción. Hay deserción escolar. En este gobierno se generó un proceso de deserción escolar y disminución de matrículas. Con esto se va a agravar. Entonces, el nivel de escolaridad, el nivel de analfabetismo, el nivel obviamente de formación de los jóvenes y los niños va a sufrir un impacto negativo.
Si ustedes revisan todos los estudios que tienen que ver con educación y pobreza, la relación es directamente proporcional y además es totalmente correlacionada. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno tiene menor posibilidad de acceso a formación, más vulnerable y más expuesto a la pobreza. Y cuando está en pobreza, hablamos de violencia. Estimado Patricio, hay criterios como estos, y tomo el nombre del alcalde de Ibarra que estuvo aquí en este medio de comunicación cuando analizamos este particular. Y él decía, cuando hay una planificación estructural y pensando justamente en el tema de competencias, ¿se podría cumplir con este 30%, este apoyo para estos sectores en las competencias concurrentes o no es posible? Es muy difícil que se pueda cumplir, a lo mejor, pero la regla fiscal le va a impedir, porque le va a decir esto ya no se cuenta como un gasto como es de inversión, sino lo va a cuantificar como gasto corriente. Y si ustedes, me imagino, no he revisado yo el presupuesto del municipio de Ibarra, pero me imagino que están también al tope, casi como los demás municipios. Bueno, el municipio de Ibarra dice que ha invertido cerca del 83% y con el resto cumple con la normativa de gasto corriente. A eso digo. Entonces, ¿cómo van a cumplir si están justamente al filo de la regla fiscal? Eso solo para hablar de un tema. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los temas que tienen que ver con atenciones médicas? Temas de embarazo, tema de atención a los adultos mayores, el tema de recolección de basura. Si ustedes ven, e incluso el mismo gobierno de aquí de Ibarra, todo lo que tiene que ver con pago de mano de obra, de empleados, que tienen que ver con la recolección de basura, están en la cuenta 71. Así es. Y esa cuenta 71 es considerada como inversión. Hoy tienen que salir. Entonces, si no se planifica bien, todas estas personas que están dentro de este grupo que tienen que ver con recolección de basura, con obras públicas, porque muchas de estas personas también son ayudantes de los que mantienen las calles, etcétera, tendrán que salir de allí y tendrán que despedírselos, porque no van a tener la suficiente capacidad o los recursos disponibles del gobierno municipal para poder cubrir con esos recursos. Ahora, estimado Patricio, se ha vendido, no sé si decirlo así, la idea que en los gobiernos locales, el caso de prefecturas y el caso de los municipios en especial, hay mucha burocracia y que cada administración ingresa con su gente y va aumentando cada año en cada administración un 10, un 15, un 20% de personal. Y esto no permite la inversión que se necesita para la ciudad y cumplir en el tema de sus competencias. En el caso de los municipios, agua, alcantarillado, saneamiento ambiental, vialidad y otros, y lo mismo también en los gobiernos provinciales. ¿Consideraría que usted debería haber una normativa específica para controlar aquello? El alcalde de Ibarra, insisto, había señalado, se van a replantear este tipo de situaciones, pero depende de cada administración. Claro, es que cada uno de los digamos, los burgomaestres, los alcaldes, los prefectos, los presidentes de juntas tienen la obligación de hacer un proceso de reingeniería de su área administrativa. Si ustedes revisan también, y estoy de acuerdo en esto, que muchos de los gobiernos locales tienen un ineficiente manejo de la parte de la administración y la parte de las finanzas. Nunca se ha hecho procesos de reingeniería administrativa y de procesos que mejoren la capacidad del municipio y que lo vuelvan mucho más eficiente y efectivo en el manejo de los recursos públicos. Es necesario hacerlo, pero eso no quita la necesidad todavía de pensar este tipo de cosas que tienen que ver con la inversión social y que tienen que ser o seguir considerándosela como un gasto de inversión. Lo que debió hacerse es un proceso de consulta con los gobiernos locales y debió trabajarse de manera técnica este proceso de reforma. No se ha hecho la consulta, es una propuesta que hace directamente el gobierno central, sin la consulta de los gobiernos locales ni los técnicos que participan en este tipo de planificación y de procesos, para que pueda hacerse un ajuste necesario. Yo creo que obviamente es necesario mejorar el nivel de efectividad, que es el segundo principio que habíamos conversado contigo de inicio, que es necesario hacerlo, pero eso pasa también porque cada uno de los gobiernos locales tiene que entrar en ese proceso de reingeniería. Correcto. Permítame, tengo preguntas en la red social. Marco Chiriboga dice, buenos días, una aclaración. El abandono escolar no se produjo en este gobierno, sino viene desde hace varios años atrás. Esto creo que es importante clarificar para que la ciudadanía tenga una idea de lo que está pasando. Este gobierno es el que más nivel de pérdida de matrículas ha tenido. O sea, si ustedes pueden revisar el historial o el histórico
del Ministerio de Educación con respecto a matrículas y con respecto a deserción escolar, el máximo de los abandonos y deserciones escolares con este gobierno. ¿Cómo entender, dice Iván Rodríguez, de que el presupuesto, por ejemplo, de municipios no llega como debería ser y no cumplen los gobiernos? No solo en este, sino desde hace varios años atrás. La deuda con la AME llega a 600 millones de dólares. ¿Cómo se va a invertir si no llegan los dineros? ¿Cuál es su criterio? Claro, ese es el otro problema que yo justamente quería decir con el tema de la eficiencia, el principio de eficiencia en el manejo de la gestión pública. El gobierno primero debe cumplir. Si Así yo es. pongo una vara como gobierno central, ¿no? Vara de eficiencia, tengo que cumplirlo yo internamente primero. Si voy a barrer la casa o pido que se barra la casa, tengo que yo hacer mi parte. Y si ustedes revisan, hay un problema grave. El problema grave es que ya van más de 6 meses de que el gobierno no ha cumplido con la transferencia de recursos a los gobiernos locales. Entonces eso genera obviamente ineficiencia en el manejo del público y también baja la calidad de la prestación de los servicios. Pero allí hay un tema también grave, porque el gobierno central es un gobierno, al menos ha demostrado que es totalmente ineficiente. Si ustedes revisan la cédula presupuestaria a diciembre del 2025, ¿no es cierto?, que está emitida, la pueden consultar en la página web, apenas el nivel de ejecución de este gobierno ha sido del 54%. Tenemos un Ministerio de Gobierno que apenas ha cumplido con el 10%. El ministerio más importante, que es de sectores, digamos, estratégicos, que tiene que ver con energía, que tiene que ver con petróleo, que tiene que ver con minas, apenas cumplió el 6%. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, 10%. Entonces, si yo exijo a los gobiernos locales eficiencia, tengo que demostrar yo también como gobierno central que soy eficiente en el manejo del recurso público, y no lo ha hecho hasta ahora. Entonces, es necesario de que si queremos hacer una reforma, ¿no es cierto?, ¿qué te digo?, demostrar o aunar esfuerzos para mejorar el nivel de eficiencia o efectividad en el manejo de la cosa pública, tiene que entrar por la casa y tiene que ser el gobierno central que demuestre el nivel de efectividad. Ahora, Patricio, esta es una realidad que se ha vivido no de hoy, sino desde hace mucho tiempo atrás. Hay gobiernos provinciales, municipios, que no cumplen específicamente con la inversión y en muchos de los casos le quedan debiendo a la ciudad, a la provincia, inversiones que no llegan o no sobrepasan ni siquiera un 50 o un 60%. ¿Por qué considera usted eso? Ahí hay dos problemas, ¿no? Uno que tiene que ver con el proceso de planificación. Los gobiernos locales hasta ahora no hacen un proceso de planificación acorde a las necesidades de los territorios. Realidad, ¿no? De los territorios. Comienzan a pensar y a planificar y a priorizar las obras públicas en función de una visión política del que está al frente. Entonces, eso rompe con un proceso de planificación y rompe también con la posibilidad de que nosotros logremos efectividad en lo que está demandando el tema público. Por otro lado, es el tema interno, lo que ya dijimos, ¿no? Los procesos de contratación pública en los gobiernos locales son un cuello de botella. Así es. Tú fuiste concejal, debiste ver allí cómo eso es una realidad urgente. Hasta ahora, las reglas de juego que se plantean en los procesos de contratación pública cambian cada semana. Y entonces eso hace que ese cuello de botella, ¿no es cierto?, impida a los gobiernos locales, sobre todo a los medianos y a los pequeños, que tienen menor experticia en su staff de personal, lograr cumplir con lo que los requisitos obligan para ejecutar la obra estimado pública. Patricio, usted es un hombre conocedor como ex secretario de Planificación y asesor. ¿Qué es lo que hace falta? Se ha hablado también de una reforma a la ley de contratación pública, si lo ha planteado este gobierno, pero ¿consideraría usted que la realidad que está atravesando el país específicamente necesita una reforma profunda o necesita una planificación adecuada desde el gobierno nacional, los gobiernos locales, para que la ley le permita ser un poco más ágil? Sí, y lo que digo, vamos en las dos líneas, ¿no? Primero, el gobierno central también tiene que saber e indicar a la gente hacia dónde va. Hasta ahora no hay un plan de gobierno. O sea, ese plan de gobierno que presentaron por obligación no se cumple absolutamente nada, ¿no? Si ustedes revisan, las propuestas que están allí en ese plan de gobierno son absolutamente generales. Así es. Y no tiene posibilidades de ubicación, identificación de proyectos macro que la gente y los gobiernos locales y la sociedad en su conjunto, los mismos sectoriales, puedan decir, hacia acá voy y sobre esto vamos a hacer un proceso Patricio, de inversión. pero a ver, escuchado criterios de estos a nivel nacional, hay un proyecto general que, de acuerdo a la realidad de país y de cada provincia o sector, puede irse
amoldando o puede irse cambiando con estas líneas generales o no? ¿O la planificación tiene que ser exacta? Primero se hace el Plan Nacional de Gobierno, ¿no? Así es. Es tu bitácora. Y en ese Plan Nacional de Desarrollo se establece una Estrategia Nacional de Desarrollo, que está desarrollada a través de un consejo sectorial, ¿no? Que dicen, miren, la estrategia va a ser esta, donde los gobiernos locales son parte de ese consejo que define la estrategia de ejecución de la obra pública. Y obviamente, si yo tengo claridad de cuáles son los proyectos que deberíamos nosotros apuntalar a nivel nacional y a nivel de los territorios, los gobiernos locales lo que tienen que hacer es justamente ir alineando sus planes de desarrollo a este Plan Nacional General y a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno nacional aparentemente tiene un proyecto, pero desconoce la realidad de una provincia, y esta, a su vez, no sé si decirlo así, por tema político, o porque el gobierno es de una línea y el prefecto es de otra línea, del alcalde de otra línea, no se inserta en este proyecto nacional. Ese es el problema que hemos visto. Sí, mira, aquí hay un tema que es de debate, que siempre se ha venido debatiendo en el país. El proceso de planificación en el Ecuador debería ser autónomo. Así es. Y debería ser también, digamos, parte de la estructura organizativa del Estado. Así como tienes, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, debería haber un Consejo Nacional de Planificación autónomo, como poder, ¿no es cierto?, que obliga tanto al gobierno central como a los gobiernos locales a ejecutar la obra pública en función de una planificación establecida. Y ese Consejo de Planificación tiene que tener y hacer valer, a pesar de que existe la superintendencia, ¿no es cierto?, en este caso de desarrollo territorial, esa superintendencia debe establecer sanciones. Actualmente no tienes esa posibilidad, no tiene, digamos, está simplemente enunciado en la ley, pero no tiene ejecución práctica. Si tuviéramos nosotros esta forma, ¿no es cierto?, de planificación autónoma, me refiero a como poder, ¿no?, y que todos estemos obligados a cumplir lo que dice el artículo 279 y 280 de la Constitución, donde dice que la planificación es mandatoria, que no se quede solamente como el enunciado constitucional, sino que tenga una posibilidad práctica de ejecutabilidad, de sanción si no se cumple, y de tal forma que nosotros podamos obviamente enrumbar el país hacia objetivos nacionales y territoriales debidamente alineados. Caso contrario, tenemos todos estos problemas, porque yo como gobierno central estoy pensando bajo un modelo diferente al que está pensando el modelo de desarrollo los gobiernos locales que tienes en las provincias o que tienes en los municipios. Perdóneme, tengo varias preguntas. El señor Luis Fernando Mora dice, buenos días, solo una inquietud. Cuando se habla de planificación, creo que debe haber una línea directa a gobierno y gobiernos locales. Me refiero al gobierno central. ¿Cree usted que eso no existe actualmente en el tema, por ejemplo, de inseguridad, en el tema de educación, de salud, que tiene complicación este gobierno? Claro, lo que está diciendo el señor está poniendo un ejemplo real y práctico. O sea, si no tenemos un plan nacional, ¿no es cierto?, a que todos nosotros sepamos base, ¿no?, una línea, es decir, esta es la línea que tiene que ver con el tema de seguridad, y la seguridad tiene estos objetivos. Hicieron un plan que lo mostraron en papel y que nadie sabe qué pasa con ese plan Fénix, ¿no? Dijeron, este es el plan Fénix, pero hasta ahora nadie sabe cuáles son los objetivos, nadie sabe cuáles son las líneas estratégicas, y el pretexto principal es de que eso tiene que ser, de máxima seguridad y no puede ser público, cuando eso es totalmente contrario, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos y cómo aportamos para el proceso de seguridad desde la ciudadanía, los gobiernos locales y obviamente el gobierno nacional. El ejemplo más claro de esa ruptura de planificación con respecto a un problema que es el más grave que tiene el país, porque en las últimas encuestas yo he visto que la gente percibe como el problema más importante el tema de la inseguridad, ¿no es cierto?, y el narcotráfico. Y sobre eso nosotros no tenemos una línea que nos conduzca y nos diga, por aquí es el camino, esta es la estrategia y estos son los objetivos que nos vamos a plantear. En este tema, estimado Patricio, si bien es cierto, la violencia que estamos viviendo en estos últimos años es nuevo para el país, pero cuando hablamos de planificación, esto ya se venía a venir desde hace varios años atrás. No hubo, no sé, esa planificación de ver qué es lo que vamos a hacer a futuro y posiblemente desde hoy, ¿cuál va a ser la planificación para poder bajar estos índices de violencia? Digamos, ya se advertía que había un problema, ¿no? Digamos, en la época en que yo estuve de subsecretario de Planificación e hicimos la Agenda de Desarrollo Regional, se trabajó con los actores
Y en esa época los problemas principales no estaban dentro del tema de inseguridad. Lo primero que se hablaba son los temas de desarrollo económico, los temas de salud, los temas de educación, y en el tercer o cuarto lugar estaban los temas que tenían que ver con inseguridad. Sin embargo, ya había estos primeros brotes, ¿no? Y se generó, por ejemplo, uno de los proyectos más importantes, que fue el 911. Ya es un proyecto que tomó en cuenta que había un problema ya, ¿no? Y se consolidó un proyecto que le permite a la gente, a la ciudadanía, con un marcador del 911, enlazarse con las instituciones que le dan respuesta a un tema de seguridad. Este tipo de proyectos que ya se vienen saliendo debió irse mejorando y fortaleciendo, de tal forma que hoy tengamos una respuesta inmediata a todos estos problemas. Pero ¿qué ha pasado? Una vez que se tiene este asunto y no se le dio, digamos, de ahí para adelante las prioridades que debieron hacerse desde la época de Moreno, de Lasso, ¿no es cierto?, y de hoy de Noboa, obviamente estamos desarticulados. El nivel de inversión, si usted ve, si ustedes revisan también, con respecto, yo acabo de dar la cifra, con respecto a los temas del Ministerio de Gobierno, que es el encargado de mejorar el equipamiento, de ampliar todo el tema de seguridad con las instituciones que corresponden, en este caso la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, apenas cumplieron el 10%. ¿Qué pasó con el 90% de los recursos que debieron destinarse para un proceso de inversión para mejorar las capacidades de respuesta en temas de seguridad desde las instituciones que corresponden? A propósito de este tema, el señor Ramón Varela dice: buenos días, para tu invitado Leonardo. En la actual reforma de la ley se habla que cada 3 meses se hará una evaluación. ¿No considera que esto debe ser lo que se necesita para que una planificación sea real? Sí, es necesario hacer un proceso de seguimiento y evaluación, ¿no? Toda planificación necesita un proceso de evaluación. Así es. Y eso implica ir mirando. Es más, la reforma también dice que para poder cumplir con este tema le dan un periodo hasta el año 2027-2028, donde ya tiene que cumplirse esta regla fiscal de 70-30. Pero para ir mirando cuánto se va mejorando y cuánto se va cumpliendo, tiene que hacer un proceso de evaluación periódico. Entonces, cada 3 meses. Pero eso no quiere decir que la planificación sea cada 3 meses. No, porque tú ya tienes una planificación, digamos, a 4 años. Lo que se hace uno es ponerse objetivos a 4 años, se pone metas a 4 años, ¿no es cierto? Y cada año uno va poniendo una meta que va cumpliendo. Entonces, cada año se evalúa cuánto yo voy cumpliendo de la propuesta que yo me hice en planificación de aquí a 4 años. El doctor Samuel de la Cruz dice: buenos días, saludos para el doctor Patricio Silva. Una pregunta: ¿no está de acuerdo cuando se ha señalado por parte del gobierno? Lo que se quiere señalar es que no se gaste mucho en fiestas el dinero, como ha pasado en ciudades de la costa y también aquí en Ibarra. Sí, o sea, es lo que yo digo, ¿no? Debió hacerse primero una consulta. Obviamente hay inversión, entre comillas, exagerada y obviamente este tipo de que permitía cosas que han salido, permite la ley, ¿no? Claro, están, digamos, pero son exageradas también, ¿no? Entonces debería, yo lo que digo es contemplarse todas estas experiencias que han tenido los gobiernos locales y sobre esa base plantear una reforma que sea realmente efectiva, pero que no descuide los temas de inversión social, porque son importantes. Recordemos, miren, los temas de salud. Hay muchas personas ahorita que van a ser desatendidas y eso es un problema no solamente del Ministerio de Salud, es un problema de la sociedad. Y entonces, entre más nos articulemos y mejor generemos los recursos direccionados para atender este tipo de necesidades, mejor será el resultado. Alejandro Reina dice: buenos días, qué importante que hablen de este tema. Solo una inquietud. ¿Cree que una planificación se puede cumplir en el tiempo establecido? Le pregunto esto. En Imbabura, por ejemplo, desde la época correísta hay obras que no se han cumplido y que estuvieron en el plan de planificación. ¿Cómo entender eso si no se puede cumplir? Es justamente lo que acabamos de decir, ¿no? Eso implica procesos de evaluación y de seguimiento. Pero ahí vienen los temas que estamos hablando. Hay un tema de autonomía. Pero a ver, Patricio, desde su experiencia, digo yo, a ver, yo soy alcalde y voy a hacer este proyecto, obra, saneamiento y esto, pero por aves circunstancias no cumplo. Yo soy el responsable, si bien es cierto, de esta planificación, pero por circunstancias económicas, de crisis, X, Y, Z situaciones, no se cumple esa planificación. Claro, en la planificación se contempla eso. Cuando uno hace un proceso de planificación,
toma en cuenta lo que se conoce como supuestos externos, o sea, variables exógenas que llamamos nosotros los planificadores, ¿no? Que pueden ser obviamente temas de reformas a la política pública, desastres naturales, Así etcétera, que impiden el proceso de ejecución de las obras o de lo que ya se planificó. Sin embargo, eso no quiere decir que se van a dejar de hacer, no, tendrán que reacomodarse el tema de la planificación para ajustarlo y proyectarlo para los próximos años. Les voy a poner un ejemplo, aquí en Ibarra. Ibarra es una ciudad que ya tiene alrededor de 200,000 habitantes. De acuerdo a los estándares internacionales, Ibarra debería tener 12 mercados. Así es. ¿Cuántos tiene Ibarra? Creo que 2. Amazonas, 2, Santo 3. Domingo y nada más de lo que yo El conozco. de Priorato, el de la Primavera y San Antonio. Estamos 4. hablando de 4 o 5. O sea, nos faltaría, ya te digo, 8. Así es. Ese proceso de planificación ya debió contemplarse desde hace años y ir haciendo un proceso de evaluación y de seguimiento de cómo vamos desarrollando ese tipo de proyectos y no seguir incrementando, por decirte, este tema del mercado Amazonas que se convierte en uno de los problemas más graves que tiene la ciudad y que necesita una decisión política para resolver. A ver, pero ahí, por ejemplo, ¿qué cree que hace falta, estimado Patricio? Yo había conversado esto también con el alcalde. Desde que yo recuerdo hablan de un nuevo mercado, pero no ha habido, no sé si el poder político o el poder económico, porque eso también es parte fundamental para cristalizar obras de estas. Está en la planificación, pero no se puede cumplir. Ya vamos 3, 4 administraciones que no han podido cumplir con este tema. Es que allí tienen un problema de administración grave, ¿no es cierto?, que les ha impedido el desarrollo. ¿Por qué? Porque no planificaron bien. Porque cuando uno planifica debe tomar en cuenta varios elementos. Primero, el tema técnico. El tema técnico es factible desarrollar este nuevo mercado y no solamente uno nuevo, sino varios. Pero Patricio, mire, un sistema de mercados puede ser, pero ya se tomó una decisión, tenemos una infraestructura, 10 millones botados allí que están destruyéndose, pero en la planificación de la primera administración del actual alcalde ya estuvo aquello, pero por circunstancias de crisis económica, lo que pasó también, el tema internacional de la pandemia y otros factores, están ahí y ahora la gente ya no quiere. ¿Cómo entender eso? Es que ahí es lo que yo te digo, ¿no? Cuando uno planifica y cuando uno piensa este tipo de proyectos, tiene que tomar en cuenta varios elementos para nosotros construir o al menos garantizar de alguna manera lo que se conoce como la factibilidad de los proyectos. ¿Qué tienes que pensar? Primero, la parte técnica. Así es. Y la parte técnica tiene unos subcomponentes, ¿no? Infraestructura, electricidad, temas de saneamiento, todo lo demás. Toda la parte técnica. Pero también necesitas el tema legal. Y si no contemplaste el tema legal, después vas a tener problemas como los que tienen hoy, porque ese es un problema legal que ha impedido la ejecución de los proyectos, ¿no es cierto? Un tema ambiental. ¿Cuáles son las variables que tienen que ver con un proyecto que pueden impedir la ejecución del mismo o que se tienen que tomar en cuenta y considerar los recursos para que las cosas puedan funcionar de manera adecuada? El modelo de gestión de un proyecto, quiere decir quién va a administrar y cómo lo vamos a administrar. No es que me lo voy a inventar una vez que ya tenga la infraestructura, tengo que tener ya el modelo de gestión desde el inicio. Es decir, es todo un proyecto complementario. Exactamente, ¿no? Entonces, el otro tema, el asunto sociocultural al que te refieres, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la gente, tiene que entrar en un proceso de participación ciudadana que los ciudadanos vamos legitimando en el proceso la ejecución del proyecto. Caso contrario, vas a tener todos estos problemas que se han derivado. Si ustedes buscan la relación causal de por qué no se ha cumplido, es decir, las causas, hay que hacerse una pregunta simple que se llama ¿por qué? ¿Por qué la parte legal? ¿Por qué la parte técnica? ¿Por qué la parte ambiental? ¿Por qué la parte social? ¿Por qué? Allí vale una pregunta. Problemas. ¿Mala planificación? Exacto. Todo esto es planificación. Si yo no planifique desde el inicio, el problema es del planificador y el problema también es del decisor político, es decir, el alcalde. Así es. Así de Estimado simple. Patricio, en este tema de la reforma al COTAD, ¿inconstitucional entonces? Para mí sí, o sea, debió ser más, yo estoy a favor de que se vuelvan mucho más eficientes los recursos, el manejo, estoy a favor de la autonomía, pero bajo esta forma de tratar de armar estas reformas sin consulta y sin tomar en cuenta todos estos ambientes técnicos que te estoy hablando para darle una factibilidad al proyecto, entonces se vuelven ilegítimos y lo que va a hacer es entorpecer el proceso de ejecución de los mismos. Correcto. Estimado Patricio, me ha dado un gusto verle a los tiempos y gracias por Leonardo, también instruirnos un poco más de este tema. Listo. Gracias.